Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 7 minutos. Abril, mayo y junio será un trimestre, de acuerdo con las autoridades, caracterizado por intensas lluvias en distintas regiones del país. Según el IDEAM, también el Ministerio de Ambiente y otras autoridades en materia ambiental, se estima que las precipitaciones sean mayor de lo normal a otras épocas del año. Por eso, a esta hora establecemos comunicación con Carlos Carrillo. Él es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para entender, director, este difícil panorama que se viene para los próximos días, pero también cómo estamos en ese momento preparados para atenderlo. Y empiezo por ahí, director. ¿Tenemos suficientes recursos para atender esas emergencias que próximamente se van a presentar y que ya estamos viviendo en algunos departamentos de Colombia? Bueno, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los televidentes de Caracol Noticias. La respuesta concreta y rápida es no, y esto tiene que ver con una declaratoria anterior. El año pasado, en noviembre, se hizo una declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el país se encuentra hoy en un estado de excepción, en un estado pues atípico, y ese estado genera una responsabilidad por parte del Estado de garantizar unos recursos adicionales a la vigencia de la UNGRD. Entonces, nosotros, aparte de los recursos que invertimos dentro del presupuesto general de la nación cada año, pues aquí el año pasado se hizo un compromiso de invertir 1.9 billones para hacer realidad un plan de acción específica que, además, debo decir, es de obligatorio cumplimiento. Estos recursos no se han entregado. Se creó la subcuenta, se conoce como la subcuenta de variabilidad climática, ese es su nombre, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, pero hasta hoy el Ministerio de Hacienda no ha entregado los recursos. Esto pues es uno de los temas prioritarios que tendré que tratar con el nuevo ministro de Hacienda, con el doctor Ávila, porque pues bueno, pues este cambio en el Ministerio de Hacienda pues implica que un poco vamos a tener que volver a empezar estos diálogos que se venían dando de una manera, debo decirlo, muy fluida y muy productiva con el ministro Guevara, pero pues bueno, no se ha entregado un peso. Sí, director, pero usted ha sido contundente y ha dicho que no, que no estamos preparados para lo que venga con estas lluvias que ya está alertando el IDEAM que vamos a tener en diferentes regiones del país. Y pues son muchas: La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Antioquia, mejor dicho. En casi todo el país vamos a presentar seguramente emergencias. ¿Y entonces cuál es la opción? Pero vea, es que no estamos preparados porque el país no está preparado y nunca ha estado preparado para enfrentar un desafío como el que representa estar en este lugar del mundo en donde tenemos absolutamente todo. Esta es la temporada de más lluvias, pero cuando no es la temporada de más lluvias es la temporada de incendios forestales, y cuando no son los incendios forestales son los huracanes, y cuando no son los huracanes son los tsunamis, y cuando no, pues son los terremotos o los volcanes. La realidad de este territorio es esa. Este es un territorio que tiene una amenaza constante por el lugar del mundo en el que nos encontramos. La pregunta es cómo hemos podido llegar a estas alturas de la vida sin dar una discusión seria sobre la gestión del riesgo y, sobre todo, sin garantizar la financiación de este tipo de cosas. Nosotros, desde la UNGRD, con las capacidades que tenemos, pues por supuesto que hemos invertido durante este año en distintos proyectos que nos permiten responderle al país. Y le digo, por ejemplo, qué estamos haciendo en este momento. En lo que llevamos de la temporada de lluvias, por ejemplo, en San José del Palmar, donde se presentó hace 1 o 2 días, hablaban aquí mismo en Noticias Caracol sobre ese punto en Chocó. La UNGRD le entregó un FIC por 8.000 millones de pesos a la gobernación, con el cual la gobernación ha podido responder con maquinaria amarilla alrededor de 500 millones de pesos ahí. Y aparte de eso, pues estamos contratando una maquinaria amarilla adicional. En Nariño, bueno, en fin, en La Guajira hemos entregado decenas de miles de kits de asistencia humanitaria de emergencia, pero el asunto aquí es cómo nos vamos a preparar para prevenir, para reducir ese riesgo. Y ahí es donde claramente la cosa es escasa. Pero sobre la declaratoria de emergencia, a mí sí me parece que es bien importante decir esto. Esa declaratoria que se hizo el año pasado es por un fenómeno que no se presentaba antes, y es un fenómeno que está relacionado con la crisis climática
que vive el planeta entero, y es la variabilidad climática. Entonces, ahí sí tenemos un asunto, porque fíjese usted, pues todo este escándalo lamentable que se dio alrededor de Olmedo López y sus zampones bandidos, se da porque se roban la plata de una declaratoria de variabilidad climática anterior, ¿cierto? Eso fue por las lluvias del año 2022. Pero esta declaratoria no es solamente por las lluvias, es por la variabilidad, es por cómo las temporadas de más y menos lluvias son cada vez más impredecibles. En palabras coloquiales, cómo el clima está loco, ¿cierto? Entonces, esa nueva declaratoria que se dio el año pasado, que tiene que ver con la escasez de agua en Bogotá, que tiene que ver con las inundaciones en La Guajira, en donde en ciertos momentos no hay agua, después es demasiada. La necesidad para atender eso y posteriormente la necesidad que habrá para reconstruirla, que esos son unos recursos aparte, pero la necesidad para atender esa mayor vulnerabilidad que genera la variabilidad climática está tasada en alrededor de 1.9 billones que no son solo para la UNGRD, son para los distintos sectores, son para transporte, son para agricultura, son para Director. minas y energía, por supuesto para las fuerzas militares. Y de ese dinero, pues a hoy no se ha recibido un peso. Estas declaratorias son de un año y ya Director. hemos perdido 4 meses. Director, pero más allá de que el clima esté loco, hay una alerta emitida desde ya por parte del IDEAM, por parte de autoridades en materia ambiental, sobre lo que puede generar el invierno, esas intensas lluvias en distintas regiones del país. Usted nos menciona una reunión pendiente con el ministro de Hacienda. ¿Para cuándo está? Porque es que ese plan es urgente, al igual que esa temporada, que las intensas lluvias no dan espera y también probablemente las consecuencias que se vengan con ellas. ¿Cuál es el plan? Y usted decía que no tienen los recursos de 1 a 10, si podemos hacer esa escala, ¿en cuánto estarían ustedes hoy para atender las emergencias en el país? De 1 a 10. Pues lo que pasa es que eso no es una calificación tan simple de dar realmente. Vea, la UNGRD no para de trabajar en cuanto a la atención a particularmente a esta temporada de más lluvias. Por ejemplo, nosotros en la circular 16 ya hemos emitido los lineamientos de preparación y alistamiento para esta temporada de lluvias. Y aquí también aprovecho para hacerle un llamado a los entes territoriales, porque es que la UNGRD coordina el sistema, pero la UNGRD no es el sistema. El sistema lo componen todas las gestiones del riesgo departamentales, municipales y muchos otros actores. Entonces, aprovecho para hacerle este llamado a esos departamentos, a los 32 gobernadores del país, para que apropien los recursos que se van a necesitar ante esta temporada de más lluvias. No solamente es la UNGRD la que responde. Así es como funciona. Usted sabe, las gobernaciones tienen autonomía, los gobernadores son autoridades elegidas democráticamente y así como tienen poder, pues también tienen deberes. Entonces, es un llamado a fortalecer esos fondos departamentales de gestión del riesgo, esos fondos municipales de gestión del riesgo y también hacer las debidas preparaciones desde los departamentos. Si usted me dice de 1 a 10, por ejemplo, en cuanto a la plata, pues es cero, porque de ese 1.9 billones no se ha entregado un centavo. Y aquí, pues no, yo sé que a veces a los medios les gusta la polémica y yo no quiero generar polémica, pero aquí debo decirlo con descarnada franqueza. La ley obliga al Ministerio de Hacienda a entregar esos recursos. La ley no dice propenderá, ni intentará, ni hará su mejor esfuerzo, dice garantizará. Y a hoy esos recursos no se han garantizado y pues eso genera una consecuencia. Y es que nosotros seguimos trabajando en atender esta crisis de variabilidad climática, pero pues nos vamos a quedar desfinanciados. No, pues están desfinanciados según eso que usted dice, director, y cada uno es Pero es preocupado. marzo. Es marzo, bueno, pues ya casi abril, ya hoy es abril, perdóneme, pero pues quedan casi pues más de la mitad del año y nosotros si seguimos a este ritmo, pues simplemente nos vamos a quedar sin un centavo. A ver, ¿cuál es mi decisión? Mi decisión es que esto no puede esperar, entonces nosotros trabajamos a toda marcha, pero es indispensable que los recursos de la emergencia se entreguen, se le giren, insisto, no solamente a la UNGRD, sino a los demás sectores que deben darle cumplimiento a ese plan de acción específica. Entonces,
Se declaró el año pasado el desastre nacional, pues se genera un plan de acción y ese plan de acción hay que cumplirlo. Entonces, pues si nos quedamos sin plata, pues vamos a estar en un aprieto muy serio. Sí, y la alerta al final ya está dada por el IDEAM. Bueno, es el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Gracias, director, por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. Que estén muy bien, un saludo, hasta luego.